Hay personas que aprendieron desde muy pequeños a resolverlo todo solos. Resolver problemas, las crisis, resolver todo solos. Pero hoy les hacemos una pregunta. ¿Qué pasa si esa fortaleza que aprendimos se vuelve más bien una carga con el tiempo? Porque una cosa es aprender a resolver las cosas solas y otra cosa es no trabajar en equipo y no querer pedir ayuda. Esto es Liderazgo en Acción, el podcast de Key Transformación para quienes quieren crecer, servir y dejar una huella a través del liderazgo. Muy buenos días con todos, qué gusto estar acá nuevamente con ustedes. Byron, bienvenido, qué gusto verte nuevamente en el podcast Liderazgo en Acción. Yerly, gracias, siempre un honor el poder estar acá, el poder aprender, el poder crecer, el poder aportar, el poder servir. Y gracias a Radio Ondas Pichincha también por el espacio que nos permiten tener. Así es, Byron, es increíble, pero mientras más compartes, más aprendes, ¿no? Porque para estar acá sentados compartiendo con ustedes, pues también nos preparamos, investigamos y vemos cómo agregarles mayor valor. Así que, bienvenidos a todos, gracias por todos esos mensajes, por las personas que nos escuchan, que nos miran desde el Ecuador y desde otros países. Sabemos que esto les está agregando muchísimo valor y eso hace latir fuertemente en nuestro corazón. Así que, el día de hoy, este episodio vamos a hablar, es parte de la serie ¿Por qué no nos entendemos entre generaciones? Y el día de hoy le vamos a dar más realce a una generación que muchas veces pasa desapercibida, la generación X, a la que pertenecemos Byron y yo. Un poco es esa generación puente, esa generación que comienza a vivir varios cambios y varias interrogantes que ya vamos a ver. Y entonces es esa generación que realmente hace el puente entre las generaciones anteriores, los baby boomer y las generaciones que antecedieron a estas y las nuevas generaciones. Sí, así es. Y la semana, el episodio anterior estuvimos estuvimos compartiendo de una generación súper especial que son los baby boomers, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que nos aportaban los baby boomers? Ellos nos daban estabilidad. Si ustedes recuerdan, ellos son los que nos dan estabilidad, el poder estar un poco tranquilos de alguna manera, el poder avanzar de una manera confiada, que era una de las palabras que realmente representa y refleja a los baby boomers, de la confianza. Y hoy vamos a hablar justo de nuestra generación. A mí me encanta ser de esta generación en realidad. Sí, o sea, aunque podemos pasar medio desapercibidos, pero tenemos unas potencialidades súper importantes porque a nosotros nos tocó aprender a navegar el cambio, ¿no? Realmente pues hubieron muchos cambios. Nosotros pasamos de una era digital, de una era analógica a una era digital. Se produjeron muchos cambios cuando nosotros estábamos pequeños y eso hizo que nosotros tuviéramos que aprender a adaptarnos. Y a resolver cosas. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, si bien la generación de los baby boomers nos daba estabilidad, nos dio estabilidad, pues nosotros éramos muy hábiles navegando en el cambio, surfeando las olas del cambio y adaptándonos, ¿cierto, Yerly? Claro, Byron, porque recuerda que los baby boomers, no sé si a ti te pasó, pero un poco es como, oye, yo lo resolví, resuelve, haz esto, ¿cómo? Busca. Entonces era como, porque tenían esa filosofía de resuelve las cosas, haz las cosas y etcétera, y eso nos ayudó a nosotros a un poco resolver las cosas solos. Entonces, eso tiene sus pros y sus contras también, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿quién es de la generación X? Cuando hablamos de generación X, hablamos de personas, voy a leer los años para no equivocarme, las personas que han nacido aproximadamente entre 1965 y 1980.
Estas personas crecimos en una época de mucha transformación. Vimos cómo cambió la tecnología, vieron cambiar también a las familias. Fue la primera generación que comienza a cuestionarse entre está bien que trabaje tanto y el disfrute, el compartir con la familia, ¿no? Porque además acá las mujeres ya comenzamos a tener una actividad más importante en la cuestión organizacional, en la cuestión de trabajo. Entonces acá nos comenzamos a cuestionar esta generación sobre ese equilibrio vida-trabajo. Aquí es donde empieza un poco ese cuestionamiento, ¿no? Claro, y algunas de las características de esta generación, de nuestra generación, es justamente el tema de ser independientes, ¿no? Obviamente, como tú decías, los padres, nuestros padres, baby boomers, realmente nos dejaban ahí y que nosotros aprendamos a resolver. Y eso, imagínate si tenías hermanos, ya te tocaba de alguna manera empezar a caminar solo, ¿no? Y no es que te daban las soluciones, no es que te acompañaban, ahí tenías, de hecho, he visto que muchos de generación X han estado a cargo de sus hermanos, porque sus padres están trabajando, están generalmente fuera, esforzándose mucho, y muchos, digamos, personas de la generación X estaban a cargo de sus hermanos, de cocinar, por ejemplo. Mi esposa también es de esta generación, obviamente, y me comentaba cómo, bueno, por el trabajo de su papá, de su mamá, de mis suegros, ellos tenían que estar, obviamente, pues, en trabajo, y ella tenía que hacerse cargo del último hermano, de llevarle a la escuela, de cocinar, de ver que esté bien, de los otros hermanos. Entonces tomaban muchas responsabilidades. Eso hace que finalmente desarrollen mucha independencia, mucha resiliencia también, y lo que ya venimos diciendo, la capacidad de resolver cosas, se presenta una dificultad, se presenta un problema, hay que resolverlo, punto final. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces un poco la frase de esta generación va a ser: aprendí a resolverlo solo. Ajá. Así es, y por eso vamos a ver características que nos deja la generación X a todos, a las generaciones anteriores y a las nuevas generaciones. Entonces, lo primero que nos enseñó o que enseñamos de esta generación es la adaptabilidad. La generación X no tenía las herramientas que hoy tenemos, pero tuvo que adaptarse y decir, ok, lo vamos a lograr como sea. Aprendimos a adaptarnos y entendimos algo súper valioso. Desde aquí aprendimos un poco a darle más dinamismo, diría yo, a la vida, tanto al trabajo como a la vida personal, como a las relaciones, etcétera, porque esta generación comenzó a decir, cambiar es necesario, cuesta, no es fácil, pero sí es necesario. Y entonces ya esta generación X no se queda en el no, así nos quedamos, y si tienes un trabajo te coges con las uñas y te quedas ahí cogida del trabajo, aunque no seas feliz, aunque no estés bien, pero un poco comienza a vivir estos cambios de incluso de pensar en ese equilibrio trabajo-familia, en estos cambios de, puedo tener un trabajo, pero también puedo tener un emprendimiento, y comienza esta generación a hacer muchas cosas también a la vez. Entonces comienza a adaptarse mucho. Esta característica nos deja esta generación X. Claro, y otra cosa que nos enseña la generación X es la independencia. La independencia, que como puedes darte cuenta es una consecuencia justamente de esa condición de tener que resolver cosas por sí mismo, de enfrentar situaciones, de enfrentar problemas. A veces sabían que papá y mamá no podían estar todo el tiempo allí, y en la escuela tenían que resolver cosas, teníamos que resolver cosas por nuestra cuenta, no contábamos las cosas abiertamente a nuestros papás. Papá, me pasó esto, me pasó lo otro, ayúdame, sálvame, nada, tuvimos que aprender a resolvernos. Yo me acuerdo que, bueno, yo ahí sí pedí ayuda, pero en la escuela había unos niños de 2 grados más arriba, y yo estaba en primer grado o segundo grado, y estos muchachos realmente eran bastante abusivos. O sea, me buscaban en el recreo,
algo, no sé si era bullying, un bullying más sano que el que ahora hay, creo, pero me molestaban y yo no decía nada, en realidad, no decía nada en la casa, yo no quería molestar a mis papás, lo veía como una molestia, ¿no? Y lo iba llevando hasta que una vez ya se pasaron los muchachos, entonces ahí sí me molestaron, no sé si me golpearon, no creo que fue algo como eso, pero ahí sí ya le dije a mi papá y ahí sí entró mi papá. Pero en cuanto a nosotros, tuvimos que aprender mucha independencia, a resolver problemas por nuestra cuenta, a buscarnos maneras de hacerlo, de ser creativos, ¿no es cierto?, de tomar decisiones, de asumir responsabilidades y obviamente pues eso hace que la gente de la generación X finalmente tenga gran autonomía, ¿no es cierto? Y que pueda salir de cosas que otras generaciones tal vez les va a costar, que no necesariamente van a poder o no van a tener esa capacidad, porque van a tener otras capacidades, claro que sí, pero esta de autonomía, de lanzarse de una manera muy abierta, ¿no? Y muy confiada también, pues no van a tener otras. Nosotros, la generación X, sí. Y el tema es preguntarnos si de alguna manera nosotros estamos enseñando independencia a nuestras nuevas generaciones, a los hijos, a nuestros hijos, bueno, ahorita ya no, a nuestros nietos va a tocar luego, pero a las personas y en las organizaciones igual, que si estamos nosotros enseñando independencia en las organizaciones o dependencia también, ¿no? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Claro, Byron, porque si tú te das cuenta, los baby boomers es mucha estabilidad, mucha lealtad de quedarse en un solo lugar y etcétera, y entonces nos dijeron a nosotros, resuelve, haz esto y resuelve, mira cómo, nosotros nos hacemos independientes, pero luego acá, veamos más adelante, vamos a ver eso, pero un poco es curioso porque es como un círculo, ¿no? Entonces, como me dejaste resolver solo, ahora yo le quiero ayudar a la otra generación, no le voy a dejar tan solo, y entonces comienza a ver esos cambios que tú vas viendo de manera circular. Entonces resuelve solo, lo resolví solo, no me gustó tanto, ahora protejo demasiado a las nuevas generaciones. Entonces comienza a ocurrir ese tipo de cosas. Pero claro, bueno, ya hablamos más adelante respecto a eso. Entonces, la tercera característica de que nos enseñó esta generación es la resiliencia. Claro, la generación X tuvo que levantarse, tuvo que salir como sea, tuvo que buscar soluciones. Y si tú conoces a personas de la generación X, los que son contemporáneos a nosotros es, ya, hay mucho problema, traigan, yo lo hago, ¿sí o no? Sí, entonces, sí. Bueno, eso tampoco es bueno y malo, ¿no? Porque ya vamos a hablar también de eso más adelante, todo en la vida es un equilibrio, pero creo que aprendimos a ser resilientes, a levantarnos de lo que pasaba y salimos porque salimos, ¿no? Claro que sí, y a mí me parece una característica espectacular el tema de la resiliencia. Sí, total. Que date cuenta que es interesante porque hace poco tiempo, bueno, relativamente poco tiempo, el tema de moda era la resiliencia justamente. Hay que enseñarles a los niños, a los muchachos a ser resilientes, a no quejarse, a levantarse de las caídas y un montón de cosas. Sí. Y teníamos que enseñarles, ¿quiénes? Nosotros, ¿no? Teníamos que enseñarles nosotros porque obviamente nosotros sabíamos que era eso, ¿no? Entonces, el tema es, hay que enseñarles resiliencia justamente. Y otra de las cosas que es importante ver, a ver, permítanos que se nos fue el guión un ratito. A ver, entonces, el tema, otra de las características que necesitamos revisar nosotros respecto de la generación X, que nos ha dado la generación X, en realidad es el tema del pragmatismo. ¿No? El ser muy pragmáticos, el ser muy prácticos. Entonces, el tema del pragmatismo tiene que ver con que, pues, al nosotros tener que resolver cosas y tener que resolver cosas, teníamos que buscar soluciones. Y eso hace que no estemos en teoría mucho en la teoría, mucho en a ver qué es lo que hacemos. Menos discurso, más acción. Menos discurso, más acción. Así o sea, somos, sí. menos teoría, ¿no es cierto? Mucha más práctica. Es, a ver, preste, lo que tú decías, esperen un ratito, vamos a hacer esto, vamos a ir por acá, vamos a hacer tal cosa. Y pues no necesitábamos complicarnos tanto, investigar tanto como ahora, nuevas generaciones que de pronto, bueno, ahora también ya son más lanzados, pero en todo caso, comparada con la siguiente generación, pues menos teoría, más práctica, muy pragmáticos, muy resolvedores, ¿no?
Sí, 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 Byron, yo creo que es increíble mirar cómo cada generación nos deja un aprendizaje, pero también nos puede dejar vacíos. Aprendizajes, vacíos, lecciones, y lo importante es ver lo mejor de cada generación. Mira todas estas características que hemos hablado de la generación X que me parecen hermosas, ¿no? El pragmatismo, el lo saco como sea y porque lo hago, la resiliencia, la adaptabilidad, no sé qué otra característica hablamos, pero son características súper lindas. La independencia, mira, la independencia, la adaptabilidad, la resiliencia, el pragmatismo, son características propias de nuestra generación que realmente tener un miembro de generación X en un equipo es súper saludable, así como tener miembros de todas las generaciones, pero estamos viendo qué es lo que nos suma a esta generación X, ¿no es cierto? Claro. Pero algo que tú dices y que vale la pena el tema de la reflexión es que no nos damos el tiempo de aprender de las siguientes generaciones. Así es. ¿Por qué? Porque, mira, ¿qué es lo que decimos? El tema de la generación de los baby boomers o de la X. Decimos resiliencia, pragmatismo, ¿no es cierto? Autonomía. En las organizaciones muchas veces se ve eso como algo negativo. Las nuevas generaciones, por eso hay estos choques, donde, a ver, es que es demasiado lanzado, demasiado pragmático, es que solamente hace las cosas como quiere, es muy prepotente, muy autoritario, cosas como esas. Y no se reflexiona en que tal vez eso es un tema de independencia más bien, un tema de autonomía. Sí, y, sí. y mirar las cosas con lentes que sean positivos en realidad, no de juicio, no de crítica, no de, mira, es que esto está mal, que es lo que hemos hecho muchas veces, sino más bien el centrarnos en ser constructivos. Mira, a ver, vamos a ver qué pasa con los baby boomers, qué nos trajeron, la generación X, qué nos trajo, la generación Y, qué trae, bueno, los millennials, ¿no es cierto?, la generación Z, qué es lo que traen y construir a partir de eso. Nos ahorraríamos un montón de tiempo, de caídas, y de levantadas. problemas, Byron, y de problemas de comunicación, problemas de relacionamiento y problemas de resultados, porque todo esto que estamos hablando finalmente recae en resultados, en las organizaciones o en las familias. Y en relaciones. Exactamente. Claro, no, pero tener esa mentalidad de aprender, esa mentalidad de vamos viendo qué traes. Una mente qué de bueno, enseñable, ¿no? No tendríamos que enseñar resiliencia a la generación de millennials o a la generación de Z si es que hubiéramos aprendido esa capacidad de la generación X y lo hubiéramos legado. ¿No es cierto? Claro, claro. Y no tenemos que dar. Y más bien venimos podríamos venir con generaciones cada vez más competentes, más capacitadas, como cada generación se para sobre los hombros de la anterior y realmente crecemos y evolucionamos, ¿no? Esa sería la idea. Así que te vamos a dejar unos tips de cómo trabajar con generación X. Si tú tienes a alguien de esta generación, te vamos a dar algunos tips. Y el primero es, oye, respeta su experiencia, porque como aprendió a hacer todo solo, somos de los que nos autoeducábamos antes de que haya todo esto hábil en la tecnología. Ya nos autoeducábamos buscando cursos, leyendo libros, estudiando, como sea, pero respeta su experiencia. El segundo es darles autonomía, claro, porque aprendimos a ser tan independientes que si tenemos a 3, 4 personas encima nuestro todo el tiempo, no vamos a ser tan productivos como quisiéramos. El tercero, aprovecha su capacidad de adaptación. El X se va a adaptar a los cambios, el X va a afrontar los cambios, entonces aprovecha esa capacidad de adaptación cuando tengan cambios fuertes en las empresas. Llama a la generación X para que sean ellos los que lideren estos cambios. Escucha sus perspectivas. ¿Por qué? Porque venimos de una generación que tuvo que ser puente, entonces tiene una perspectiva de mirar a los lados, la generación anterior, la generación que viene, mirar qué opinan todos y escucha esa perspectiva, porque de verdad detrás de esa perspectiva hay sabiduría. Y también si los tienes en una empresa, en una familia, en una sociedad, en una fundación, invítalos a mentorizar. Nos encanta ser mentores de los demás, nos encanta que alguien valore nuestra experiencia, así que eso podrías hacer con nuestra generación
X. Y bueno, ya viene como la pausa, ¿no, Byron? Así que vamos a la pausa y vamos a hablar de regresamos y hablamos de varios paradigmas, nuevos paradigmas entre lo que es una independencia y es la conexión, porque la generación X aprendió como fortaleza a ser independiente, adaptarse, a salir solo, pero hasta qué punto esto es bueno y hasta qué punto dejamos de trabajar también en equipo. Regresamos contigo en un momento. Te vamos a compartir 4 tips para hacer una vida de significancia y trascendencia. 1. Trabaja de manera integral primero en ti. Enfócate en ser una persona valiosa que hace cosas valiosas para lograr resultados valiosos. Ser, hacer, obtener. 2. Te voy a compartir algo maravilloso que uno de nuestros mentores nos dijo. El éxito es hacer cosas pequeñas, extremadamente bien hechas y de manera constante, y de manera constante, y de manera constante para crear hábitos poderosos. 3. Evalúa tu avance de manera periódica y hazlo de manera honesta, sin engañarte. ¿Para qué? Para definir acciones correctivas si lo requieres e impleméntalas inmediatamente. 4. Disfruta el camino, no solo la meta. Disfruta esos pequeños logros que te van a llevar a ese gran sueño. Esto además te va a impulsar a creer en ti, a creer en tu entorno, pero sobre todo a creer en lo que está por venir. Por eso, nuestro propósito es acompañar en la transformación de personas y organizaciones. Si quieres lograr tus sueños, estamos para ti. Búscanos. Muchas veces estamos en sitios donde prevalecen los problemas, la crítica, el pesimismo. Y puede ser en tu organización, en tu equipo de trabajo o en tu familia. Tal vez te ha pasado. Y tú empiezas a apagarte y te vas acostumbrando a eso. Por eso es importante estar cerca del fuego, que tú te integres a comunidades y a tribus donde haya fuego, donde hayan soluciones, posibilidades, donde la gente se apoye y se edifique. Como consultores, nosotros estamos en comunidades y grupos donde está el fuego encendido, aprendiendo y creciendo para a su vez encender a nuestros clientes. Así es que te invitamos a que estés siempre en una comunidad donde haya fuego, donde te enciendas, y si sientes que se te está apagando o que no está encendido, pues considéranos, nosotros podemos ayudarte a encenderlo o avivarlo. Tenemos herramientas, la manera de hacerlo. Búscanos. Bien, y estamos de vuelta ahora y estamos hablando, les recordamos, de la generación X, y es importante entender los cambios de paradigma que se van dando de generación a generación e inclusive en los términos que emplea, los mismos términos y cómo lo interpreta cada una de las generaciones. Ajá. Por ejemplo, el tema de independencia versus conexión. Recordemos que la generación X, como lo veníamos diciendo, básicamente aprendió a resolver las cosas solas. Tuvo que hacerlo, eso fue lo que sucedió en su momento. Entonces, la generación X tiene una idea de lo que es independencia, una bastante cercana idea de lo que es independencia, definitivamente. Sí. Entonces, pero esta independencia puede ser que de alguna manera limite la conexión, ¿no? ¿Por qué? Porque está caminando solo, resuelve solo, se bate solo o solo, sola, y eso hace que finalmente tenga alguna dificultad para poder conectar, puede tener una dificultad para poder conectar. No que no pueda hacerlo, pero es un poquito más el tema de trabajar independientemente, caminar solo, ¿cierto, Jerry? Así es, Byron. En cambio, los baby boomer eran de las personas que decían: yo puedo, yo tengo que poder, yo tengo que terminar esto, yo no puedo fallar, yo tengo que cumplir y debo seguir adelante. Y fue muy fuerte esto: yo no puedo fallar, Byron. Por eso creo que se reprimieron muchísimas emociones también en los baby boomer, porque es que yo no puedo fallar, yo tengo que poder. Y eso te da una fuerza increíble, sí, por eso habíamos hablado de los baby boomer, que nos dan esa fuerza increíble de la lealtad, del yo sí puedo, pero también hay otras consecuencias ahí, ¿no? Claro, claro. E imagínate lo que vivimos la generación X a partir de nuestros padres baby boomers, ¿no? En ese sentido de verles tan... O sea, la generación de baby boomers, tú sabías que podías confiar, como decían... Claro, y qué lindo eso, ¿no?
Claro, o sea, tú confías en tu papá y sabes que esto va a estar bien, ¿no? En papá y en mamá, realmente. Claro, claro. Y esto va a estar bien, no va a haber ningún problema, ¿no? Pero obviamente también yo no puedo fallar, tengo que cumplir, hace que de alguna manera no pasen necesariamente en casa y que nosotros, la generación X, tengamos que hacernos cargo de nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo que realmente nos lleva a ese tema de resolver, de volvernos autosuficientes. Eso es súper interesante también, la autosuficiencia y la confianza que tuvimos que desarrollar, si se quiere, en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Obviamente siempre hay cierto recelo, cierto temor, pues, ¿no? Pero tener esa autoconfianza, esa capacidad para creer que podemos resolver es un punto bastante alto de esta generación. Así es, Byron. Y en cambio los millennials comenzaron a cuestionar y a decir, ¿y por qué lo tengo que hacer todo yo? ¿Por qué lo tengo que hacer yo solo si podemos hacerlo juntos? Comenzó a hablar más de colaboración, de trabajo en equipo y comienzan a hablar también esta generación millennials, la generación Y, ¿verdad? Ajá. Comienzan a hablar más, ya traen la palabra propósito, o sea, ¿para qué estoy? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué trabajo 8 horas diarias en el lugar donde estoy? ¿Qué me está trayendo? ¿Cuál es el resultado que estoy teniendo? Y esta generación también comienza a buscar apoyo emocional, comienza a darle la importancia a las emociones, que a los baby boomers ya vimos que los reprimían. Nosotros fuimos un poco cuestionándonos, intentando decir lo que sentimos. Y somos también la generación X, la primera generación que comienza a darle más importancia a buscar ayuda, a buscar un psicólogo, a buscar un coach y etcétera. Pero esta generación, los millennials, esta generación sí realmente le dan mucha importancia al apoyo emocional. Entonces miren cómo vamos creciendo y rompiendo paradigmas entre esto de ser independientes y la conexión, ¿no? Porque yo creo que los millennials ya comenzaron no, yo no quiero estar tan solo y resolviendo todo como mi mamá o mi papá. Yo necesito un equipo. Y si tú te pones a ver, Byron, no es que los baby boomers no trabajaban en equipo, o tal vez a nosotros nos costaba un poco más, porque finalmente tenían que hacer las cosas, pero era la forma cómo decían, cómo actuaban, lo que expresaban, que nos hacía sentir que debemos hacerlo solos, como nosotros aprendimos, ¿no? Entonces, mira cómo vamos de generación en generación con esos aprendizajes y rompiendo ciertos paradigmas. Claro, claro. Y lo que tú dices, ¿no? Ponte, los padres baby boomers, básicamente son campeones para decir, no sé, arréglatela solo, ¿no? O sea, sabíamos que contamos que ellos lo van a resolver, que ellos lo van a hacer, pero el mensaje de ellos es, no, ahí arréglate, ¿no? Y siempre estaban entrenando, a ver, yo tengo una amiga, dueña de una empresa de hermanos, que decía, nosotros aprendimos, mi mamá nos enseñó, dice, si vas a subir a llevar algo para arriba, a la habitación de arriba, baja alguna cosa, nunca bajes con las manos vacías. Y era un tema, y es un mensaje fuerte. ¿No es cierto? Es un mensaje fuerte que aprendieron. O sea, siempre hay que estar haciendo, siempre hay que estar resolviendo, siempre hay que estar ocupado. Pero luego, ¿qué pasa con nosotros como padres? Generación X como padres. Empezamos de alguna manera a facilitarles las cosas a nuestros hijos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no queríamos eso, lo que tú dijiste hace un rato, que resuelvan solos, ¿no es cierto? No sé, ahí es donde empezamos a decirles, pide ayuda, empezamos a ayudarles y ellos de alguna manera empiezan a aprender a trabajar en equipo. Si bien es cierto, nosotros somos independientes de alguna manera, ¿no? Pero nosotros mismos, como tú decías, no es que estábamos muy cómodos con eso, sino que empezamos a ver que trabajar en equipo es bueno y eso les empezamos a enseñar a nuestros hijos, generación millennials, por ejemplo. ¿No es cierto? Y lo que tú dijiste, el tema de trabajo en equipo y empieza a aparecer y todo, pero luego viene la generación Z. La siguiente, ¿no? Y en esa generación Z ellos ya van más adelante y empiezan a hablar de temas que nunca se han hablado, como salud mental, por ejemplo. Salud mental. Anteriormente, cuando un muchacho, un niño tenía algún problema mental, ¿no es cierto? Eso era estigmatizado inclusive.
¿no es cierto? Como que tienes un muchacho con problemas, la gente a veces los escondía. De alguna manera, no, ¿por qué? Porque era un niño diferente, una niña diferente. Pero ya la generación Z ya se preocupa muchísimo por el tema de salud mental y lo hace muy visible. Sí, y empiezan a ser sí. problemas que ya hay que abordarlos, Ajá, ¿cierto? ajá. Hay que abordarlos. Hablan de vulnerabilidad, por ejemplo. Cuando la vulnerabilidad en generaciones anteriores, los baby boomers, ¿qué vulnerabilidad? Oye, Nada, no, nada. yo no puedo fallar, yo no tengo miedo, yo no lloro. Yo puedo, yo soy Yo capaz. puedo, No se claro, preocupen, claro, ¿no es cierto? por supuesto. Pero ahora ya hay vulnerabilidad y hay bienestar emocional, ¿no? Cuando dijiste que ya Sí. empezaban a preocuparse la generación de millennials por el tema emocional, pero ahora ya es bienestar emocional. No solamente Claro. es el tema de veamos qué pasa con el tema de las emociones, sino ya hay que trabajarlo, hay que ponerlo en la mesa porque hay que resolverlo, porque es un problema que está a flor de piel a nivel mundial y empiezan a pedir ayuda, ¿no es cierto? Cuando un generación X, ¿cuándo pedíamos ayuda? Shirley? No mucho, ¿no? No mucho. Ordenábamos, pero, Sí, pero ahora ya total. empiezan a pedir ayuda. Entonces, estas son diferencias que hacen que la conversación sea difícil entre generaciones, porque imagínate, alguien hablando de salud mental, los jóvenes ahora, de hecho nosotros pusimos en uno de nuestros programas, ¿no es cierto? Porque Juan Martín dijo, hay que hablar de salud mental, dijo él. Sí, total. Hay que hablar de salud Dice mental. que los jóvenes piden a gritos eso, la salud mental. ¿Y te acuerdas, Byron? Fue increíble. Nosotros le escuchábamos a Juan Martín cuando nos dijo, el mayor problema es la salud mental. Y dentro de la salud mental, el mayor problema es cuando una pareja les deja, cómo superar a su ex. Y nosotros, wow, no habíamos sabido. Y en verdad fue una estadística que Juan Martín con su grupo de jóvenes hizo acá en el Ecuador. Entonces, me deja mi pareja y siento que no sirve para nada. ¿Cómo hacemos para salir de que una pareja me deje? Entonces, imagínate que eso era uno de los mayores problemas en la generación de los millennials y en la generación de los centennials también. Claro, pero por ejemplo, no estaba en mi radar de inicio. O Claro, sea, claro, nosotros creamos claro. el programa pam, 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 pam. Y para nada salud mental. Porque, Por a ver, ponte supuesto. bien. A ver, ya terminaste, ya, ¿qué va a pasar? No se acaba el mundo. Hay un montón de hombres, un montón de mujeres, no se acaba la vida. Esa era nuestra solución, ¿no? Claro. Byron, no sé si tú te acuerdas cuando acompañamos a una chica que no lograba escoger su profesión. Hicimos un proceso tan bonito y los padres eran jóvenes de nuestra generación. O sea, yo me siento joven. Entonces, eran de nuestra generación X y recuerdo tan claro esa sesión ya de encuentro con esta chica y los padres. Y ella nos contaba, y nos contó en una sesión privada, que cuando ella se graduó, después de graduarse, y en la celebración y etcétera, ella se puso a llorar muchísimo porque el novio que ella tenía le vio con otra persona y le daba más atención a esa persona y era un día tan importante para ella y ella sentía que lo estaba logrando con su pareja, ¿no? Pero este chico justo ese día decide darle más atención a otra, entonces lloraba y lloraba y lloraba. Entonces viene el papá y le dice generación X, ¿no? Generación X hablando con un centennials. Entonces le dice, oye mija, ¿qué pasa? Este es un día tan importante para que estés llorando de esa manera. Entonces le encuentra hablando con una amiga y llorando, el maquillaje recorrido y todo lo demás. Y ella le dice, es que papá, me pasó algo que de verdad me partió el alma. Ya, levántate de ahí. Es un día importante, disfruta tu día. Entonces el papá se va y ella, nada, se levanta, se vuelve a maquillar y va allá y dice, pero es que Shirley no me escuchan. Nunca supo por qué yo estaba así. Y claro, eso es lo que pasa, porque somos generación X, resolvemos todo, somos independientes. Y yo estoy segura que incluso si le hubiera preguntado por qué estaba así y ella le hubiera realmente contado, incluso así le hubiera parecido totalmente absurdo a su padre, porque... Claro. Porque cómo le das más importancia a esto que al día de tu grado y a todo lo que hemos hecho juntos. Papá y mamá está súper feliz, pero ves, es que
Y no es que es un mal papá, sino que tiene otra perspectiva de vida, otra forma de mirar las relaciones, los momentos, la independencia. Entonces, claro, con esta reunión que hicimos ya de familia, logramos un poco entrelazar esos deseos de cada uno. O sea, ¿por qué su hija dice que no se siente escuchada cuando sus padres se esmeraban mucho por estar presentes? Entonces, pero hay cositas como estas que nos dejan vacíos y les dejan a nuestros hijos vacíos muy grandes, Byron. Fue increíble. Claro. Para mí fue un aprendizaje increíble acompañar a esta familia. Pero algo que dices tú también que es súper importante y vale la pena tratarlo es el tema de que, claro, o sea, tu hija está llorando por una situación que, bueno, primero que no la sabía, pero aun cuando la hubiera sabido, si le hubiera dicho, ¿sabes qué? Es que pasó esto, lo otro. Claro. Nosotros, como generación X, si no tenemos la sensibilidad para poder comprender, no lo hubiéramos entendido. Por ejemplo, yo hubiera dicho, ya, mija, no importa, no pasa nada, levántate. Que es un típico discurso de generación X. Levántate, sacúdete, ¿no es cierto? No pasa nada, vas a encontrar más adelante y a motivar y vamos, dale, camina. ¿Por qué te haces lío? ¿Por qué te haces lío? Porque no entendemos, pero el tema es, así no se construye. Nosotros como generación X, esa construcción de puentes es, no lo he vivido, ¿no es cierto? O tal vez lo viví, vi a mi novia o a mi novio que estaba prestándole más atención y yo actué de esta manera, ya, ahí te quedas, bueno, ya, se acabó lo que sea y me levanto porque soy generación X que tuve que resolver solo, ¿no es cierto? Pero el tema es, ¿cómo generamos esas conversaciones en familia, en las organizaciones, donde seamos capaces de alguna manera de meternos en la situación, de entender, tratar de entender la situación? Exacto. De entender la situación, no hay otra, y tratar de empatizar también, aunque no la haya vivido y aunque yo mismo no actúe de esa manera, porque finalmente pues yo no lo he vivido o yo lo abordaría de otra manera, lo tomé de otra manera, pero no se trata de mí, se trata de ti, se trata de cómo te sientes, de cómo estás actuando, de qué te está afectando y es eso, ¿no? El liderazgo real no se trata de mí, se trata de ti. De los demás y de servir, de ayudar, ¿no? de servirles. Claro. Exactamente. Así que, bueno, como el tiempo sigue pasando, vamos a ver ahora 4 tensiones que viven todas las generaciones entre la autosuficiencia versus la vulnerabilidad. La autosuficiencia es: yo soy suficiente, yo puedo. Mira lo que hablábamos de los baby boomers y el ser vulnerables y decir, ok, no puedo, voy a pedir ayuda. No puedo, necesito ayuda. Oye, ¿tú cómo haces esto? ¿Ok? Entonces, ¿qué hacían los baby boomers? Aprendieron a resistir. Resistían y resistían hasta poder. Y veían cómo salir hasta poder. La generación X aprendió a resolver. Entonces, los baby boomers resisten. La generación X, como la nuestra, resuelven. Resuelvo porque resuelvo. Y luego los millennials aprendieron a pedir apoyo. ¿Qué tal si pido apoyo? ¿Por qué tengo que hacerlo yo solo? Y la generación Z aprendió a hablar lo que siente. La generación Z son los más vulnerables y por eso muchas veces les decimos que son de cristal, porque te dicen lo que sienten, porque te dicen, yo me siento así, yo no estoy feliz aquí, pero tú ponte a imaginarte decirle a tu abuelo baby boomers, que creó una gran empresa, decirle que vamos a hablar ahora de felicidad y bienestar en la organización. O sea, si entras de una con ese tema así, te dicen, ¿qué? ¿De qué está hablando? Acá vienen a trabajar, no a ser felices. Nosotros mismos hemos tenido respuestas parecidas a esas, pero es súper chévere ver también a baby boomers adaptándose a las nuevas generaciones y comprendiendo que la felicidad, que el bienestar, que el propósito, que la salud mental también son importantes, Byron, porque si regresamos a ver, los baby boomers eran súper hacedores, hacer para tener y llegar a tener lo que se proponían, ¿no? Para él y para su familia. Y para su familia, hijos. Exactamente. Ajá. Entonces, y entonces cuando te comienzas a cuestionar ¿para qué hago lo que hago? Como la generación X y luego los millennials y luego los centennials, por eso es que hoy se habla muchísimo del ser, de retroceder al ser, para qué hago lo que haga, quién soy, qué vine a hacer en este mundo y etcétera, ¿no? Entonces, miren cómo son las diferencias entre autosuficiencia y vulnerabilidad. Y acuérdense que en episodios anteriores hablamos del contexto. Hay que entender el contexto en el que creció
cada generación, ¿no? Claro, comprender y luego ver, tratar de ponerse en ese escenario, ¿no? Ajá. Y bueno, tú hablabas de las diferentes generaciones, entonces la pregunta no es quién tiene la razón finalmente, cuál era mejor, si era bueno ser adaptable, si era mejor ser autosuficiente o de pronto más resolvedor. Esa no es la pregunta, sino más bien cómo podemos nosotros combinar esa resiliencia de la generación X, ¿no es cierto? Esa autosuficiencia, esa resiliencia, saber levantarse, saber afrontar los problemas de una determinada manera con la vulnerabilidad que pueden tener otras organizaciones, otras personas y que definitivamente puede verse o interpretarse como debilidad, ¿no? Porque cuando eres vulnerable tú cuentas cosas que son personales y se ha visto en muchas ocasiones donde tú cuentas algo que es importante para ti porque tienes confianza y luego la otra persona que es tal vez de otra generación no le entiende y te trata como si fueras débil, como si fueras demasiado sensible de cristal, justo lo que tú dices. No se trata de juzgar, de criticar que el uno es muy duro y el otro es muy suave, sino más bien cómo nosotros podemos aprender y cómo podemos combinar, lograr armonía entre esta resiliencia y entre la vulnerabilidad. Así es, y lo primero es un poco conversar sobre el resolver versus el conectar, porque hay generaciones que están orientadas a resolver, a lograr, al hacer, ¿no es cierto? Pero hay otras generaciones que ya hemos hablado que están muy orientadas a conectar, a crear equipo, a conectar incluso con tu propósito, con el para qué. Entonces, la idea es encontrar un equilibrio, porque, ok, puedes conectar con las personas, pero no estás logrando resultados ni resolviendo nada. Y esa no es la idea. La idea es que puedas conectar, pero también resolver y lograr resultados. Entonces, nuevamente, es encontrar un equilibrio entre resolver y conectar. Claro, y un poquito aportando a esta parte que tú hablas de resolver y de conectar, como dices, ¿no? O sea, es necesario resolver cosas en las familias, en las organizaciones, en cualquier grupo de gente, sí, es necesario resolver. Ahora, ¿es necesario conectar? Sí, es necesario conectar. Entonces, no es lo uno o lo otro, realmente es cómo generamos esta armonía, este equilibrio entre resolver, porque necesitamos personas resolvedoras, pero también necesitamos personas que conecten y necesitamos aprender esas dos capacidades definitivamente. Así es, Byron. También podemos hablar de cómo compiten las fortalezas versus la autenticidad, ¿no? Eso me pareció súper increíble, cómo es cuando tienes fortalezas y también ser auténtico, porque ser auténtico no necesariamente significa que no tienes fortalezas. El decir no puedo con esto no significa que no tienes fortalezas. Entonces, antes la autenticidad se veía como una debilidad. Hoy lo vemos como una fortaleza ser auténtico. Entonces, mira esas diferencias, ¿no? Hasta qué punto esas fortalezas que tenemos las utilizamos en función del bien mayor, en función de los demás. ¿Y qué tanto podemos ser auténticos para dejarle al otro también ser auténtico y también actuar? Claro, y tal vez la reflexión aquí un poco más es que cuando hablamos de fortalezas es como mostrarte fuerte, ¿no? Como mostrarte fuerte, porque sí, a veces usamos máscaras nosotros, por dentro estamos hecho pedazos, pero por fuera tenemos que mostrarnos fuertes, ¿no es cierto? Y eso va en realidad contra la autenticidad. Entonces el tema es nuevamente ese equilibrio. No se trata de ser una roca, una máscara donde yo me veo autosuficiente, donde yo definitivamente puedo todo, yo soy Superman, nunca lloro, nunca me caigo, ¿no es cierto? Que eso no está bien. Y tampoco por el otro lado, ¿no? El tema de la autenticidad de ser muy frágil o de mostrarse muy frágil. Porque ser auténtico, tú puedes ser fuerte y ser auténtico al mismo tiempo, ¿no? Sí. Porque tú eres auténtico, tú eres esa persona. Pero usar máscaras y ese tipo de cosas, pues no es autenticidad, ¿no?
Sí, sí, así es, Byron. Y también nace otro comparativo entre la independencia versus la comunidad. Entonces, los baby boomers sí construyeron comunidad. Para mí, Byron, si tú te acuerdas, los abuelos, los papás, la mayoría tenían su comunidad de barrio o del colegio donde trabajaban o de la empresa donde trabajaban. Había reuniones grandísimas en las familias. De hecho, las casas eran mucho más grandes porque tenían que entrar todos sus amigos. Entonces, no es que no tenían comunidad, pero esa comunidad la construían desde el compromiso, desde la lealtad. La generación X forma comunidad, en cambio, desde la responsabilidad. Lo tengo que lograr. Y entonces con ese lo tengo que lograr, listo, nos juntamos y logramos. ¿Ves? En cambio, los millennials construyen comunidad desde la colaboración y los centennials desde su intuición, desde la inclusión, desde lo que sentían también. O sea, ¿cómo me hace sentir esta persona? Si esta persona no me hace sentir bien, yo no tengo por qué juntarme con esta persona, te dicen, ¿no? Entonces, elige bien. Hablamos, Byron, ¿te acuerdas de la ley del entorno del liderazgo? Y yo creo que los millennials y centennials practican muchísimo esa ley. O sea, ¿con quién me siento bien? ¿Quién me hace crecer? Obviamente, las personas que están en equilibrio, ¿no? Entonces, mira, Byron, yo estuve razonando cómo nuestra generación X, tal vez por esa fortaleza de resolverlo solos, nos costaba mucho pedir ayuda, pero entonces eso iba en contra de hacer trabajo en equipo. De que todos colaboren, éramos como, no, somos los indispensables y lo resolvemos todo, pero eso también tiene su precio, eso también te desgasta, eso también llega un momento en que encima luego decimos, pero nadie me ayuda. ¿Te ha pasado, Byron? Porque estás como que quieres hacer absolutamente todo y luego te sientes solo y quieres ocupar esa fortaleza. Entonces es increíble cómo somos los seres humanos, ¿no? No, y la generación X, yo veo personas muy cercanas, ¿no? Que son muy activas y la mamá está haciendo todo y está lavando la ropa y está cocinando y está barriendo solita, se carga toda la... Mira, qué interesante la generación X, y barre y hace y resuelve y llama y un montón de cosas, ¿no? Y luego se queja porque los hijos no ayudan. ¿No? Entonces, es que no me ayudan. O porque el marido no ayuda y también coge la escoba. Depende del marido. No, pero claro, se quejan, ¿no? Entonces es por esa independencia y estas cosas son las que tenemos que reflexionar. Bueno, ya casi vamos llegando hacia el final, ¿no? Entonces, algo que es súper importante, las personas no fuimos diseñados para caminar solos. Definitivamente no. Los seres humanos no. De manera que si bien es cierto la generación X ha tenido o tiene muchas cosas buenas, ¿no es cierto? Muchas fortalezas que nos tocó aprender, pero es importante reflexionar que debemos aprender de las otras generaciones justamente para poder caminar bien, caminar en conjunto, caminar productivamente y en armonía. Así es, y te queremos dejar estas 3 preguntas. ¿Qué fortaleza de la generación X admiras más? Busca una persona de generación X y mira, ¿cuál es esa fortaleza de esa generación, de esa persona que admiras más? La otra pregunta es, ¿qué generación me ha enseñado más sobre pedir ayuda o conectar con otros? ¿Cuál es esa generación que te ha enseñado que es bueno pedir ayuda y conectar con los demás? Y la tercera, ¿estás resolviendo problemas o estás construyendo relaciones? ¿Te pasas la vida solo resolviendo problemas que se generaron o realmente construyes relaciones para evitar esos problemas? Te llamamos a la reflexión respecto a estos temas. Claro, y bueno, ahora ya casi al final de este episodio, es súper importante entender que no tenemos la razón. Ninguna persona tiene la razón, cada persona tiene su razón, cada persona tiene su verdad, ¿no? Y muchas veces nos esforzamos tanto por mostrar que tengo la razón, ¿no? Y definitivamente cuando hacemos eso, estamos anulando el aporte de otra persona, del otro. Y eso es malo, ¿no es cierto? Es peligroso realmente, ¿no? Porque hiere a las personas cuando uno quiere imponerse por tener la razón en cualquier campo, en la vida personal, de pareja, familiar.
profesional, organizacional, definitivamente ese no es algo bueno. Entonces, el tema es no preguntar, dejar de preguntarnos quién tiene la razón. No se trata de quién tiene la razón. No es una competencia, no hay un premio en esto, ¿no es cierto? Sino empezar a preguntarnos qué puedo aprender y cómo puedo aprender de lo bueno de las otras generaciones, ¿no es cierto? ¿Qué puedo aprender? Eso es humildad, tener un espíritu enseñable, un espíritu que no esté siempre pretendiendo demostrar lo que sabe, sino más bien pretendiendo aprender cada día de todas las personas para poder ser una mejor persona y poder aportar más. Así es, Byron, porque hoy estamos liderando equipos de 5 generaciones, 4 o 5, hasta 5 generaciones juntas. Y el liderazgo no se trata de elegir cuál es la generación que más aporta, sino lograr que todas las generaciones aporten y que cada uno aprenda del otro. Te invitamos entonces a descargar el cuaderno de trabajo de este podcast y de este episodio. En cada episodio siempre hay un cuaderno de trabajo y te pedimos algo súper especial. Si esto te llegó, si esto te parece interesante, comparte a los demás, comparte los cuadernos de trabajo. Este está hecho por Key Transformación, por Byron, por Yerlinde, para el mundo, para que aprendamos liderazgo, aprendamos a relacionarnos, a trabajar en equipo y aprendamos muchísimas habilidades blandas que incluso las podemos llevar al hogar. Así que esto fue Liderazgo en Acción, el podcast de Key Transformación. Para quienes quieren crecer, servir y dejar una huella a través del liderazgo.